Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a una semana más de clases. En este día vamos a tocar el tema que se llama el corset y vamos a desarrollar un análisis de las significaciones que ha generado esta prenda tan controversial a lo largo de la historia del traje. Sean ustedes bienvenidos. Quisiera comenzar la clase indicándoles cuál va a ser el objetivo de la misma. Y bueno, es construir una narrativa del objeto vestimentario llamado corset mediante diversas teorías sociológicas. A lo largo de la clase vamos a analizar cuáles fueron los teóricos que influyeron mucho en la percepción de un corset y en la construcción de estas significaciones. A una manera de contextualización, me gustaría comenzar contándoles que el corset fue constituido un objeto vestimentario. A lo largo de la historia ha sido visto como un objeto de opresión física, ha estado muy vinculado a la parte de la sexualidad y de la moral y también del poder de aserción sexual. Finalmente, quien utiliza a lo largo de la historia de manera predominante el corset viene a ser la mujer, y específicamente aquella mujer del siglo XIX de la sociedad decimonónica, denominada la mujer victoriana. Finalmente, el corset viene a ser una prenda de Occidente, creada en el Occidente, y que su principal auge fue en el año de 1830. Los diseñadores deben haber escuchado qué ha sido característica de esta prenda tan controversial. Entonces, en este momento les cedo la palabra para que ustedes me puedan indicar qué saben del corset. Luego de haber escuchado los aportes interesantes de Sebastián, de María Gabriela, bueno, quisiera también compartir con ustedes qué es lo que vamos a revisar en este día como contenidos. Vamos a iniciar con la historia del corset, luego abordaremos cuáles fueron las lecturas que hicieron diversos teóricos sobre el corset y finalmente, luego de un ejercicio, llegaremos a la construcción de esa narrativa alrededor de esta prenda vestimentaria. Desde un recorrido diacrónico y sincrónico en el tiempo, me gustaría comentarles que la historia del corset nace en el siglo XIX en la sociedad decimonónica, fue y se estableció como una práctica vestimentaria de moda. En el año específicamente de 1830, el corset sale a la luz y se instaura como prenda en la época victoriana. Luego, prácticamente de un siglo, en el siglo XX, gradualmente desaparece porque fue una prenda que en su momento estuvo de moda, pero que luego por orales se fue finalmente perdiendo. Cabe indicar también que el corset no siempre fue una prenda completamente femenina, sino que en su momento el corset también de manera curiosa fue utilizado por hombres. Las diversas lecturas que se han generado sobre el corset han dado origen a varios teóricos, entre ellos Kunstler, Vigarello, Veblen, y en el caso puntual de Kunstler lo ratifica como una prenda con fuertes connotaciones sexuales. De la misma forma se refiere a él como una prenda de poder de aserción sexual, es decir, que básicamente este autor lo relacionaba con la sexualidad, esa parte del erotismo que la mujer era portador el momento que lo utilizaba. En el caso puntual de Vigarello nos da una estética de cómo fue la belleza en aquel tiempo y lo vincula a este objeto vestimentario con la belleza. Y en el caso de Veblen, desde el punto de vista sociológico, siempre lo ha visto el corset como un símbolo de opresión física a la mujer. Entonces, quizá ha sido una prenda muy controversial porque hay algunos autores que la califican como una prenda que oprimía el cuerpo, una prenda que aunque tenía una fuerte connotación sexual, era un objeto de opresión. Sin embargo, otros autores también han catalogado al corset como una prenda completamente de aserción sexual y han indicado que la mujer que lo portaba en aquel momento, antes de ser una persona sumisa, era una persona libertina porque se atrevía a utilizar esta prenda tan controversial. Bueno, y luego de la explicación histórica sobre el corset, les voy a pasar en este momento unas separatas que se relacionan con la historia del traje y específicamente la historia del corset en la sociedad decimonónica. Me gustaría que luego de la lectura que la vamos a desarrollar en parejas, cada grupo responda a estas inquietudes.
¿Cuáles eran las medidas del corset? ¿Por qué eran consideradas prendas que ensalzaban al cuerpo y lo exhibían? ¿Por qué se consideraba una práctica sexual opresora o liberadora? ¿Por qué se lo condenaba al corset como una prenda moralista? ¿Y por qué el corset también era condenado como una prenda higienista? Estas respuestas ustedes las van a hacer solamente en palabras claves y para ello pues tenemos 15 minutos que comienzan desde hoy para desarrollar la actividad. Muy bien, chicos, luego que hemos aclarado las palabras claves y las hemos explicado, vamos a pasar a la siguiente actividad que se llama Juzga al personaje. En este momento, todos los grupos que hemos formado van a tomar los materiales y vamos a pasar a la sala de confección a construir el prototipo corset. Una vez que ustedes tengan ya confeccionado el corset, en los mismos grupos vamos a recrear a un personaje del siglo XVIII, que podría ser María Antonieta o el que ustedes elijan, y luego vamos a formar una sala de juicio para juzgar a este personaje. En la sala de juicio me interesa que cada estudiante construya su propia narrativa de defensa o de juicio contra este personaje y contra el objeto vestimentario. Muy bien, chicos, y luego de haber compartido el debate y el juicio de los personajes y del objeto vestimentario corset, no nos queda más que llegar ya a las conclusiones para cerrar la clase. En este caso puntual, indicar que el corset encarna, como lo hemos visto, el cuerpo en la cultura. El corset produce diversas discursividades sobre el cuerpo, discursividades que tienen que ver mucho con la parte de la moralidad, de la higiene y todos esos recubrimientos sociales que nos da la sociedad en torno a una prenda de vestir. Comentarles finalmente que la clase va a ser evaluada en base a la rúbrica que ustedes tienen en sus manos y que las hemos compartido de manera digital. Fijémonos en la rúbrica de evaluación y en base a ello va a ser evaluada las dos actividades de hoy, que fueron descubrir las palabras claves y juzgar al personaje. Muy bien, chicos, y ya para concluir la clase nada más, dejarles con una inquietud para la siguiente clase y con esta pregunta. Hoy seguimos portando un corset. Interesante cuestión que Valeria Steele nos plantea, porque ella considera que aunque el corset físico ha desaparecido, ahora pues todos tenemos un corset mental. Con esta reflexión me retiro y les espero a la siguiente clase. Gracias.